Hablamos ahora del caso Tobías, este chiquito de 5 años que fue picado por un alacrán y su vida corrió realmente riesgo porque sufrió en 24 horas 4 paros cardiorrespiratorios. Sus padres lo llevaron al sanatorio Güemes, donde está internado. Ha pasado ya ese estado crítico y está cerca de ser dado de alta. Y un dato en este caso también: el papá y la mamá de este chiquito anteriormente también fueron picados por alacranes. Está allí en el sanatorio Güemes Bernardo Mañago. Bernardo. Claudia Agostina, muchas gracias. Vamos a hablar con la doctora Gabriela Paisa, que es asistente de dirección del Sanatorio Güemes, para preguntarle cuál es el estado de salud de Tobías a esta hora. Doctora, gracias. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, Tobías está bien, está lúcido, está compensado hemodinámicamente. Esto quiere decir que clínicamente no tiene ningún signo de falla cardíaca, respira por su cuenta, come, habla, juega. Así que está en buenas condiciones clínicas. Queda ahora, que si no lo están haciendo ahora, lo harán dentro de unos minutos, el ecocardiograma de control del día de hoy. El ecocardiograma es una ecografía del corazón que ve cómo el corazón se contrae, cómo el músculo cardíaco se contrae, y algunos análisis de sangre, algunos generales y otros que tienen que ver específicamente con la función cardíaca. Así que clínicamente está bien. Esperamos estos estudios complementarios, la interconsulta hoy, la visita hoy del cardiólogo infantil, y si todo está bien, entre el cardiólogo y los pediatras o terapistas pediátricas decidirán el alta sanatorial, que vuelvo a repetir, es el alta sanatorial. Eso no quiere decir que el paciente esté de alta médica, ya está, no tiene que volver más al médico. Está de alta, lo que definimos es el alta sanatorial, el alta de la internación, y después él debe continuar con controles ambulatorios específicos, en este caso obviamente porque el órgano dañado fue el corazón, con el servicio de cardiología infantil. Seguramente también tendrá control con el pediatra, el control ambulatorio, y bueno, ellos determinarán con el curso de su enfermedad, de la evolución de su enfermedad, cuándo estará de alta médica o no. El alta, de esa manera, si los estudios dan bien, los estudios que se realizan ahora, podría ser durante el transcurso de la tarde, ¿no? Podría ser hoy, mañana, de eso lo desconozco. Vamos a esperar primero los exámenes complementarios. Pero clave la reacción del papá para que el tratamiento tuviera éxito, ¿no? Sí, por supuesto. Son 3 cosas, como dije todo en estos días. El padre, que tuvo la lucidez de traerlo en forma rápida y que pudo traer el alacrán sin ponerse en riesgo. El tener el acceso, que nosotros tenemos el acceso a la antitoxina específica para el alacrán, y el estar en un centro de alta complejidad. Esto, a lo que él le pasó, si no está en una terapia intensiva pediátrica de alta complejidad, con control de enfermería y médico capacitado y tecnológicamente habilitado, digamos, no hubiese podido tener este final, digamos, que tiene en este momento. ¿Cuál es el estado de ánimo del nene? Él está bien, por supuesto, está más reacio a hablar con alguien que no sean sus padres. Hoy estuvo la psicóloga infantil evaluándolo, veremos qué propone ella, si requiere o no algún seguimiento por el equipo de psicopatología infantil en este caso. Veremos lo que dice, algo esperable, ¿no? Con todo lo que sucedió, pero fuera de, o sea, por ahí uno entra y él no le habla, pero después con sus padres juega, habla y está normalmente. Muchas gracias, doctora, muy amable. Nada, hasta luego. Tobías, entonces, Claudia Agostina, se iría de alta esta misma tarde como consecuencia de que el estado de salud, que era crítico hace tan solo unas pocas horas atrás, es decir, hasta ayer estaba realmente delicado, ha mejorado notablemente. En algún momento, recordemos, los médicos llegaron a decir que no había más nada que hacer como consecuencia de que el veneno había hecho su efecto. Bueno, gracias a Dios la situación fue mejorando y Tobías va a poder regresar a casa seguramente el día de hoy. Muy bien, Bernardo, muchísimas gracias. Y la noticia, por cierto, más que alentadora con respecto al chiquito Tobías. Bien, se han dado a conocer en los últimos días, en las últimas semanas y meses también, casos fatales en distintos puntos del país: Catamarca, Córdoba, Santa Fe, de chicos picados por alacranes y con resultado fatal porque los chiquitos murieron. Está con nosotros el doctor Edgardo Trivisono, médico sanitarista, para hablar sobre esto y entender un poco más y estar precavidos y saber qué hacer ante la presencia de un alacrán. Pero a su vez también, si pica un alacrán, ¿qué debemos hacer y cuáles son los síntomas? Gracias, doctor, por estar. No, buenas tardes. La primera pregunta es, en este chiquito Tobías, ¿le quedarán secuelas en su corazón y en su organismo esta picadura de alacrán? No, ¿O puede revertirlo totalmente? Es decir, una vez que, digamos, se da el suero,
que se ha dado altas dosis, Sí. que no es muy común, digamos, un caso tan grave seguramente habrá sido una especie como el Titus tribitatus, que es el más tóxico, y en los chicos produce rápidamente un desenlace fatal, con una toxina que ataca, es una neurotoxina que ataca también al corazón, 4 paros cardiorrespiratorios, arritmia. Y las otras nenas en Córdoba murieron justamente por shock cardiogénico, es decir, falla del corazón y edema agudo del pulmón. Ahora, no tiene por qué quedarle, digamos, ninguna secuela, obviamente van a hacer un seguimiento. Claro, que lleva su tiempo. Claro. ¿Tiene que ver mucho el lugar donde pica el alacrán para el avance de la toxina y el daño que provoca en el organismo, ¿no? Sí. A él la Tobías lo picó en el cuello, que tengo entendido. Claro, es decir, no es lo mismo que te pique en el cuello que te pique en un pie, por ejemplo. Y no es lo mismo, porque es mucho más riesgoso en los niños. Eso. Sí. Y en los ancianos. Y en los ancianos, porque, digamos, en realidad tiene que ver con la cantidad de veneno, la toxicidad de ese veneno, porque son todos venenosos, pero obviamente hay escorpiones o alacranes mucho más venenosos, y también el peso, es decir, la cantidad que pasa a la sangre, y afectan a los niños y a los ancianos y a personas con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y otros Hay tipos de más enfermedades. violento Claro, porque generalmente los adultos, Sí. digamos, sabemos que los padres de Tobías fueron picados, Sí. es decir, no sabemos si es la misma especie, a lo mejor fue el Botrytis bonaerensis, que en Más general, leve, digamos. claro, que produce, porque producen dos tipos de reacciones, una a nivel local, siempre inyectan veneno, pero bueno, digamos, a lo mejor en un adulto grave se contiene solamente con el problema local. Pero en el caso de los chicos, por eso hay que poner hielo rápidamente, apenas, aparte el chico por ahí está durmiendo, se puso No el sabe. zapato, salta del dolor, digamos, como pasó Tobías, que está doliendo, le pica en el cuello, empieza a llorar desconsoladamente porque es muy fuerte el Pero dolor. ¿cómo se distingue si uno no ve el alacrán? Que en el caso de esta familia, sí, cuando levantan, tengo entendido, no sé si la sábana o la almohada, lo ven, Sí, lo papá lo llegan ve. a ver. ¿Cómo se distingue de la picadura de cualquier otro insecto? Bueno, en realidad, a ver, obviamente está buena la pregunta, pero en general, de noche, en la cama, obviamente, si vos tenés tu hijo que se despierta así, pero llorando desconsoladamente, produce hinchazón, edema. ¿Eso qué te provoca? produce, digamos, te empieza a producir enrojecimiento. Después te produce náuseas, vómitos, Claro. aumento de la salivación, ya no es, digamos, los primeros son síntomas. inmediatos. Claro, Los primeros síntomas de alerta. te empieza a dar, digamos, síntomas de alerta que no es, digamos, de cualquier Claro. insecto que te picó Doctor. una abeja o una hormiga, salvo que seas alérgico. ¿Por qué aplicar hielo en la picadura? Bueno, lo que se aplica, lo que hay que hacer rápidamente, decirle a la población frente si tiene lamentablemente un accidente como este caso, Sí. es, digamos, poner hielo rápidamente y ir a acudir al hospital más cercano o al hospital especializado. En la ciudad de Buenos Aires, Muñiz, Instituto Malbrán, acá en la provincia de Buenos Aires, Posadas. Es decir, ¿Qué efecto genera el hielo? Ese es. no, bueno, eso lo que hace es, digamos, frenar, porque produce una vasoconstricción, es antiedematizante, es decir, baja el hinchazón, pero lo que trata es de retardar de que la cantidad de veneno inyectado por el aguijón pase rápidamente, claro, Claro. pero igualmente no hay que dejarse estar. Porque no sabemos qué tipo, si encontramos el escorpión, hay que llevarlo. Si no lo encontramos, bueno, igualmente ante un tipo de picadura así no hay que quedarse, porque les voy a dar un dato. La picadura del Titus, que está en la Argentina, es 10 a 100 veces más potente que la víbora de cascabel, la neurotoxina. Así que es un dato como para tener en cuenta, sobre todo en la población vulnerable, que ya dijimos que son los niños, los ancianos, y lo que hay, bien vos decías, es el tema de la prevención. Es decir, ¿cómo prevenimos? Porque tienen hábitos domiciliarios, peridomiciliarios, es decir, en esos casos viven en las ciudades, digamos, Doctor, Córdoba, Buenos Aires. Siempre cuando surgen estos tipos de hechos, aparecen aquellos que quieren hacer un negocio de esto. Ya aparecieron los fumigadores de alacranes, Sí. lo cual es totalmente una estafa porque no hay A una ver. fumigación contra alacranes, ¿no? Claro. Dicen los especialistas, tengo entendido, que el hecho es
lo más importante es quitarle el alimento. El principal alimento de los escorpiones, de los alacranes, son las cucarachas, claro. ¿no? Por eso digo, a ver, hay en realidad los piritroides, que son un tipo digamos, de insecticidas que pueden afectar al alacrán, pero es muy difícil llegar al alacrán, porque el alacrán ¿a dónde va a estar? Va a estar escondido en una cañería, digamos, en general salen más a la noche, se puede dar de día, pero como bien vos decías, es decir, primero lo que tenemos que evitar es que haya cucarachas en casa, y para eso, bueno, ahí sí, digamos, sí, hay que una fumigación específica para las cucarachas, mantener limpio, y por las dudas siempre, si tenés grieta en las paredes, todo, o tenés, digamos, no meter las manos debajo de los ladrillos, tapar las grietas, en las rejillas del baño, taparlas porque miden de 4 a 6 centímetros, a veces son más pequeños. Claro. Y ojo, la diferencia fundamental, ahí estamos viendo el Titus, que es de 4 a 6 centímetros, son amarillos, rojizos, tienen digamos, lo que es las pinzas bien delgadas y largas, a diferencia del Botrytis, que es más gordo y en general más oscuro. Es decir, ese es venenoso igual, pero no tan venenoso, tan peligroso como este. Y además se caracteriza por tener 3 rayas longitudinales oscuras sobre el cuerpo. Digo, si uno está quieto, es un insecto que igualmente te puede acercarse, moverlo. En realidad es un arácnido, digamos, de la familia de los arácnidos. Existen más de 1500 especies de escorpiones. Sí. Artrópodos arácnidos, ¿no? Exactamente. En realidad ellos lo utilizan a medida defensiva y también justamente inyectan esto supuestamente al alimento, la cucaracha, para inmovilizarla, porque la neurotoxina finalmente termina matando, claro, para poder comer. Entonces, en general son encuentros, llamémoslo así, accidentales, pero obviamente si de repente vos estás durmiendo y cuando uno duerme puede hacer movimientos y te está caminando un escorpión, te puede, digamos, clavar, parece que tuvieron doble aguijón, pero en realidad tiene uno solo, ¿no? Y te lo clava y te inyecta. La importancia, doctor, es de actuar, de poder hacer todo dentro de un plazo de las 2 primeras horas desde la picadura. Cuanto antes mejor, es decir, la verdad nos alegramos por Tobías, pero también actuaron muy bien sus padres porque rápidamente lo llevaron. Y cuanto antes se le puede aplicar el suero y las medidas de sostén, como en este caso que tuvo que estar en terapia intensiva y revertir 4 paros cardíacos, no tuvo lamentablemente la misma suerte las nenas de Córdoba hace una semana atrás. ¿Qué pasa si a una persona que justamente, bueno, la picó un alacrán, se repite eso? Digamos, ese antecedente de alguna manera puede llegar a afectar, o es como si lo Mira, por primera vez? No hay reportado, a diferencia de las picaduras de avispa o de abejas, solo un caso de alergia en el mundo, en bibliografía, en Arizona. Pero no es muy, si bien la neurotoxina es una proteína y cualquier proteína te puede dar una reacción alérgica, el problema es la agresión del veneno. Y ojo, porque estamos viendo que está mutando los venenos de alacranes. No se sabe bien el mecanismo, puede ser genético, inclusive cuanto más al norte vas y más calor hay, más agresivo se hace la neurotoxina. Bueno, pasa con las bacterias en los hospitales o sanatorios, cada vez más resistentes a... Sí. ¿No? Eso se da mutando también. No, eso va mutando, está muy bien, pero eso se da porque se ha dado justamente por el abuso de usar excesivamente antibióticos indiscriminadamente, con lo cual la bacteria va mutando y se va volviendo resistente. En este caso es diferente, es decir, es una condición del animal, de ciertas especies, que no se sabe bien todavía por qué, digamos, producen cambios genéticos que pueden volver a esa toxina. A lo mejor un alacrán que no tenía un veneno tan tóxico, se vuelve mucho más tóxico. Claro. Dentro, por último ya, dentro de las protecciones que se utilizan y los repelentes de los cuales hablamos, hay algunos equipos de ultrasonidos. Hoy veía que los estaban vendiendo por internet. ¿Eso sirve? ¿Se ha comprobado en alguna parte del mundo o incluso acá en nuestro país que sirve como tecnología para ahuyentar a los alacranes? No, yo lo que creo que ya, digamos, dijimos la prevención, es decir, es combatir las cucarachas, tener los ambientes limpios, poner, digamos, tapas de rejillas, no tener grietas en las paredes. En el caso de que vivamos en una zona donde apareció alacranes, bueno, antes de ponerse la ropa o el calzado, revisarlo, sobre todo lo de los chicos, en los muebles, es decir,
Eso me parece que mejor que comprarte un equipo de ultrasonido para matar a la Que son caros, por cierto. Estaba viendo el precio ahí. Gracias, doctor. No, al Como siempre, contrario, un un placer. gusto. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos nos metemos de lleno en este caso, el misterio de la desaparición de la mujer de un abogado, del doctor Carrazone. Lleva más de 15 días, 2 semanas de misterios para ser preciso. Hubo llamadas extorsivas donde le exigían al doctor dinero a cambio de la liberación de la mujer. Se investiga como un secuestro, pero Mauro Zeta tiene otros datos que nos puede ayudar a determinar qué fue lo que pasó con esta mujer que lleva ya 2 semanas desaparecida. Mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Demos vuelta a todo lo que acumule agua. Cualquier cosa puede ser un criadero del mosquito transmisor de Zika, dengue y chikungunya. Informate en gba.gov.ar/mosquito. Buenos Aires, provincia. Muy pronto, toma unas vacaciones bajo el sol, la arena y el mar. De los creadores de Frozen y Zootopia. Tenemos que salvar mi isla. ¿Qué tenemos aquí? Mírame a un ojo, Primor. No dejas que me concentre. Escoge uno. Disney Moana, un mar de aventuras. 19 de enero solo en cines. ¿Tenés granitos? ¿Manchas por el sol? Este verano, no te escondas. Protege tu piel con Pure 3D de Maybelline New York. El primer maquillaje matificante de tratamiento con 3 acciones. 1. Disminuye manchas. 2. Desvanece poros. 3. Protege con factor solar 30. Nuevo Pure 3D. Make it happen. Maybelline New York. Hace casi medio siglo en Mendoza nació Molto. Desde entonces siempre fue calidad en abundancia. Arvejas Molto en su nuevo envase Tetra Recart. Más práctico, más simple y seguro. Molto, molto bene. Raid, rápida acción para mamás exigentes. Expertos en insectos por más de 60 años. SC Johnson, una compañía familiar. Ella es Sofía. Una mujer que decidió seguir su sueño. Gracias a Mr. Músculo Total Baño, Sofía pasa menos tiempo limpiando y más siendo ella misma. Ahorra tiempo limpiando. Gánalo para vos. SC Johnson, una compañía familiar. Cuando empezás la mañana con malestar, podés arrancar el día con Alical o sin Alical. Con Alical o sin Alical. Arranca con Alical, un potente analgésico para el dolor de cabeza, más un antiácido para el malestar estomacal. Alical, doble acción, doble alivio. Los productos de Lisoform tienen muchísimas formas de usarse. Mira en todos los lugares donde podés aplicarlos. En el living, uso Lisoform automático, que combate los malos olores de la casa. Usa Lisoform en tu hogar. No todas las casas son como las de las revistas de decoración. ¿Acaso son ilegales los pisos floreados? Blend 3 en 1 limpia, da brillo y perfuma todos los pisos por igual, sin distinciones. A tus pisos, créelos como son. Cuídalos con Blend. ¡Pintó la fiesta! Festejemos los 10 años de Levité con más Levité de regalo. Levité, viví con otro sabor. El caso Tobías, volvemos allí al sanatorio Güemes, este chiquito de 5 años internado por la picadura de un alacrán y está a punto de ser dado de alta. A ver cuáles son las últimas novedades, Bernardo. Vamos a escuchar justamente el anuncio de la doctora. A ver. Está de alta sanatorial, como expliqué anteriormente, está de alta de la internación, va a seguir con sus controles por ambulatorio, está bien, está con sus papás, está contento, está hablando y bueno, ahora hoy es martes, que se va de alta, el jueves a las 4 de la tarde tiene el control con el cardiólogo infantil y el martes próximo con el pediatra que va a seguir el caso de Tobías. Y bueno, poco a poco esperemos que en algún momento le podemos decir que está de alta médica, ahora está de alta sanatorial. ¿Qué es lo que tiene que hacer en su casa? Porque seguramente hay un tratamiento que tiene que Las seguir. recomendaciones, y bueno, por supuesto se va con un medicamento vía oral que ayuda a su función cardíaca.
Y la vida es una vida normal, por supuesto, con una actividad física restringida por el momento hasta que se termine de recuperar, pero los pediatras cuando le dieron toda la información, que él podía estar en su casa, tranquilo, normalmente no tiene que hacer reposo, puede hacer una vida normal sin hacer en este momento una actividad física exagerada. ¿Los resultados de los estudios han dado positivos, han dado bien, los tranquilizan? Sí, por supuesto, los exámenes de laboratorio dieron bien, el ecocardiograma dio una función cardíaca que nos permite darle el alta sanatorial. Por supuesto no es absolutamente normal, por eso no está de alta médica, sino que está de alta sanatorial, pero bueno, suponemos que por la evolución que tuvo, en algún momento va a recuperar toda su función ad integrum, como decimos nosotros. Ayer el papá decía que estaba un poquito caidito, que lo vieron los psicólogos hoy. ¿Cómo tomó la noticia? ¿Le cambió el humor ahora que se va? Sí, por supuesto, estaba ahí con sus padres, sus juegos y bueno, todo para irse a su casa con su familia y bueno, poder disfrutar de este reencuentro. Doctora, ¿qué tipo de recaudos van a tener que tener los padres, él mismo, a partir de este instante donde se le da el alta, pero donde ha sucedido el peor, ¿no? de las instancias con respecto a la salud de este chico? En realidad son dos aspectos. Uno, el que tendrá que ver, bueno, con todas estas recomendaciones que uno hace ambientales, de la limpieza, de la fumigación, de las rejillas, etcétera, todo lo que ya ha habido en todos los medios. Y por otro, esto que les estoy diciendo, que es el cuidado de Tobías, algunas pautas, la medicación, a lo mejor algún tipo de dieta en particular estos días, esta restricción de una actividad física importante por ahora hasta que su corazón no se recupere y los controles médicos. No se recupere del todo. Eventualmente, si hubiese, Dios no lo permita nunca, pero en una persona que fue picada por un alacrán, una segunda picadura, ¿esto incide o es como si fuera la primera? En lo que se refiere a las consecuencias. En realidad es como si fuese la primera en algún sentido en cuanto a todo lo que le va a producir. Por supuesto que si la toxina ataca un corazón que todavía no se ha recuperado, ya es un corazón que tiene un hándicap menor, con lo cual probablemente si lo volviese a atacar en este momento, las consecuencias, bueno, ya está tocando un órgano debilitado en este momento, que por ahí dentro de un tiempo ya no lo está más. Pero como así también podría tener sintomatología predominante más en otro aparato como es el sistema nervioso que lo puede tener, pero esperemos que no. Lo preguntamos en función de lo que es el dengue, por ejemplo. Claro, que si la pica, no, porque como es veneno y sería lo mismo. En lo que va del año, ¿recibieron otras consultas o personas que hayan venido y que hubieran sido picadas también por alacranes? En general no es frecuente, pero es común poder ver alguna picadura con alacrán en cualquier institución de la que estemos trabajando por guardia. Y como digo, en general son adultos asintomáticos que se dejan en observación 6 a 8 horas para ver si requieren o no, si aparecen síntomas, el darles la antitoxina, porque no se les da a todos, no porque traigas el alacrán que uno indica la antitoxina, sino que depende de la sintomatología del paciente. ¿La antitoxina está en todos los sanatorios, en todos los hospitales o específicamente en algunos? No, este tipo de sueros, ya sea los antiofídicos, contra algunos arácnidos como la famosa viuda negra o el alacrán, están en determinadas instituciones como el Muñiz, el Malbrán, el Posadas, que son los que proveen a las diferentes instituciones sanitarias cuando lo requieren. Lo último, consejos para la gente, si tiene alguna duda con respecto a la posibilidad tal vez de que alguien le haya picado una alacrán, ¿qué debe hacer? Consultar en forma inmediata. Yo creo que eso es lo adecuado y como les dije en alguna... Bien, allí lo importante de la doctora dando el alta sanatorial de Tobías, el chiquito ya recuperado, solamente quedan allí los controles que tendrán que hacer en las próximas semanas para ver cómo sigue su evolución y que no han quedado secuelas en su cuerpito, en su corazón fundamentalmente.